Buenas tardes, chicas. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Y lo último que habíamos visto era la segunda ley de la termodinámica. Nos habíamos quedado en esa parte. Nada más la habíamos visto, lo que nos dictaba la segunda ley. Y de ahí habíamos hecho nada más un pequeño ejercicio de eficiencia, que era lo que, como tal, en los problemas, lo que nos podrían poner de segunda ley de termodinámica. Después de esa parte, lo que nos continúa son con la teoría cinética de los gases. Teoría cinética de los gases. ¿Qué nos establece esta teoría? Nosotros tenemos que nos dice, esta teoría supone que las moléculas de un gas están muy separadas y se mueven en línea recta hasta encontrarse unas con otras y colisionarse con ellas o con las paredes del recipiente que las contiene. Eso es lo que nos establece la ley, la teoría cinética de los gases. ¿Qué quiere decir? Que entonces, en un gas, las moléculas están muy separadas. Sabemos que en un sólido, las moléculas están muy juntas, en un líquido un poquito separadas y en un gas muy separadas. Entonces, esta teoría nos dice que en el gas van a estar muy separadas y se mueven en línea recta hasta chocar una con otra de las moléculas del gas que yo tenga, o chocar con las paredes del recipiente. Entonces, van a estar chocando con todo. Eso es lo que nos establece esta teoría cinética de los gases. Después nos dice algo de la estructura de la materia. Y nos dice estructura de la materia. La materia está formada por protones, electrones y neutrones, partículas que forman átomos. Entonces, como tal, nosotros ya sabemos que toda la materia tiene protones, electrones y neutrones, y estos son los átomos. Los átomos son las partículas más pequeñas de la materia. Sabemos que partículas subatómicas pertenecen al átomo, pero como tal lo que define la materia es el átomo. Y dice, a las sustancias que contienen átomos de una misma clase se les llama elementos. Sustancias con la misma clase de átomos se les llama elementos. Y las que están formadas por átomos de distintas clases se les llama compuestos. Entonces, aquí es importante saber cuáles son los elementos y cuáles son los compuestos. Y en la naturaleza, la materia se presenta en tres estados de agregación: el sólido, el líquido y el gaseoso, que son nuestros tres estados que hemos manejado. Entonces, en esta parte es una parte nada más teórica, lo que es la materia, los átomos, de qué se forman los átomos, los elementos, los compuestos y los tres estados de agregación de la materia. Entonces, esa parte nada más es así más teórica. Y después de ahí, pues vamos a tener unas propiedades que nos dice propiedades generales de la materia. Y aquí en propiedades generales de la materia nos dice, estas propiedades son las que poseen todos los cuerpos, por ejemplo, la masa, el peso, el volumen, la porosidad, la impenetrabilidad, la elasticidad, la divisibilidad, etc. Se definen algunas. Aquí nos vamos a definir algunas que son las más importantes. La masa, el peso y el volumen serían las tres principales, pero estas nosotros ya las hemos visto. Sabemos que la masa es la cantidad de materia, el peso es la fuerza con la que un cuerpo es atraído hacia el centro de la Tierra o el centro de un planeta, y el volumen, el espacio que está ocupando un cuerpo. Entonces, ahora vamos a irnos a las otras para entender a qué se refieren. La primera de ellas es porosidad. Y nos dice, porosidad es el espacio vacío que existe entre las partículas de un cuerpo. Nosotros hemos escuchado mucho de nuestros poros, de nuestra piel, y en algunos casos los hemos visto cuando se ven como más abiertos y se ven unos pequeños hoyitos. Esto sería similar a esto de la porosidad, solo que son las partículas, es el espacio vacío entre las partículas. Toda la materia tiene porosidad, alguna tiene más que otra, pero todo lo tiene.
Yo podría ver algo que fuera completamente liso, por ejemplo, una lata de refresco. Una lata de refresco, pues yo la puedo ver completamente lisa. Sin embargo, ya viéndola con un microscopio, a modo molecular, yo voy a encontrar que tiene muchos huecos. Esos espacios vacíos es la porosidad que tiene. Entonces, a pesar de que yo lo vea completamente liso, sí tiene porosidad. Esta es una propiedad general de toda la materia. Toda la materia tiene porosidad. Siguiente. En el siguiente nos mencionan la impenetrabilidad. Aquí nos dice, propiedad de la materia que establece que dos cuerpos no pueden ocupar simultáneamente el mismo espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo yo obtener en el mismo espacio dos cosas. Tal vez esto es como a veces un poquito confuso, porque decimos, bueno, yo puedo tener una hoja de papel y encima de ella ponerle otra hoja de papel y están ocupando el mismo espacio, pero no. Tal vez están ocupando el mismo espacio digamos que el cuarto donde están, lo pongo en coordenadas X, Y, Z en un plano cartesiano, tal vez ocupan la misma coordenada a lo largo y a lo ancho del cuarto, pero a lo alto ya no. Aunque sea una hoja de papel muy, muy delgada, ya la parte de la altura donde está la primera y donde está la segunda hoja ya es diferente. Entonces, no hay forma de que dos cuerpos ocupen el mismo espacio. Lo mismo, si yo encimo un celular y encima le pongo otro celular, pues en teoría yo puedo ver como que están ocupando el mismo espacio, pero no, porque la altura a la que se encuentra uno y otro es diferente. Entonces, esto nos dice que no hay forma de que dos cuerpos ocupen exactamente el mismo espacio. Puede estar uno al lado de otro, pero no pueden ocupar exactamente el mismo espacio. Eso es la impenetrabilidad. Después de ese tenemos la elasticidad. En la elasticidad nos dice propiedad de los cuerpos para recuperar su forma original después de que las fuerzas que los deforman deja de actuar sobre ellos. Entonces, ¿qué es la elasticidad? Es esta propiedad de que yo puedo aplicar fuerza a algún cuerpo y una vez que dejo de aplicar fuerza, estos cuerpos se estaban deformando y regresan a su forma original. También la elasticidad es una propiedad de toda la materia. ¿Dónde puedo ver yo fácil la elasticidad? En una liga. En una liga yo la puedo estirar, la suelto y regresa a su forma original. ¿Dónde más? A lo mejor en nuestra propia piel. Puedo estirar un poquito mi piel y la suelto y regresa a su forma normal. Y habrá cosas en las que yo diga, pues esa no tiene elasticidad, por ejemplo, una piedra. Una piedra no hay forma de que yo la estire un poquito y que regrese a su forma normal. Bueno, no hay forma de que yo la estire a simple vista con mis propias manos. Pero si yo lo hago de forma molecular, sí voy a encontrar que sí se puede estirar. Tal vez es una distancia mínima, no la puedo percibir a simple vista, pero ya viéndola en un microscopio sí veré como sí se estira un poquito a lo mejor esa piedra y regresa a su forma normal. Hay cuerpos que tienen mayor elasticidad que otros, pero toda la materia tiene elasticidad. Entonces, esta también es una propiedad general de la materia. Y luego la otra que mantenemos es la divisibilidad. La divisibilidad nos dice, esta propiedad indica que la materia puede ser dividida en partículas o fragmentos con las mismas propiedades antes de dividirse. ¿Qué se refiere a esto? Que yo puedo tener cualquier cuerpo y lo puedo dividir en fragmentos de esto y va a mantener sus mismas propiedades. Por ejemplo, si un vaso de vidrio se me cae y se rompe, el vidrio mantiene la misma propiedad. Ya no puede almacenar agua porque la forma ya no se lo permite. Pero las propiedades que tiene ese cristal las sigue manteniendo los 2 o 3 cachitos de vidrio que se hayan hecho. Un espejo igual, se rompe el espejo y las propiedades del espejo siguen manteniéndose en los cachitos del espejo, en una piedra y en cualquier cosa que yo haga. Esta divisibilidad les permite que yo la pueda partir y que sigan manteniendo sus mismas propiedades.
El agua, por ejemplo, es un caso súper fácil de entender, porque yo puedo tener en una jarra 1 litro de agua, separarlo en 2 vasos con medio litro cada uno, y de todas maneras las propiedades que tiene el agua sigue siendo la misma. La dividí en partículas, pero de todas maneras tiene sus mismas propiedades. Esta sería la propiedad de la divisibilidad. Estas, junto con la masa, el peso y el volumen, son las principales de nuestras propiedades generales de la materia. ¿Hasta este punto hay alguna duda? No, profe. Perfecto. Y también tenemos propiedades específicas. Aquí en propiedades específicas nos dice propiedades específicas de la materia. Estas propiedades permiten identificar a unas sustancias de otras, ya que tienen propiedades diferentes a las demás. Por ejemplo, su densidad, su punto de fusión, su punto de ebullición, etc. Y nos dicen que definimos algunas. Entonces, propiedades específicas son las que nos ayudan a identificar rápido unas sustancias de otras. ¿Por qué mencionan estas? Porque son las que rápidamente identifican. Si yo hablo de que dos cuerpos tienen una masa de 2 kilogramos, no estoy definiendo nada. Dos cuerpos con una masa de 2 kilogramos, yo no puedo identificar de qué cuerpo es. O si yo digo, tengo dos cuerpos, el cual el volumen de uno es 1 metro cúbico y del otro es 2 metros cúbicos. Pero esto no me ayuda a definir nada de la materia. ¿Por qué? Porque son características generales. Sin embargo, si yo tengo dos líquidos, el cual su punto de ebullición de uno es a 100 grados y del otro es a 150, entonces yo ya puedo encontrar rápidamente una diferencia notable en estos dos cuerpos, en estos dos líquidos. Por eso le llamamos propiedades específicas. Ya me ayudan a encontrar rápidamente las diferencias entre una y otra y a identificar de qué tipo de materia estoy hablando. Aquí nos dan 3 que son los más comunes y el principal es la densidad. Pero también vamos a ver qué es el punto de fusión y qué es el punto de ebullición. Entonces, la densidad la vamos a ver al final porque es la única de estas que va a llevar una fórmula y que nos pueden preguntar como ejercicio. Todo lo demás es nada más teórico. Entonces, punto de fusión nos dice temperatura a la cual un sólido comienza a licuarse, o sea, comienza a ser líquido. Dice, comienza a licuarse estando en contacto con el estado líquido resultante. Y el otro es punto de ebullición, la temperatura a la cual un líquido comienza a hervir. Entonces, estos son punto de fusión a la cual un sólido se empieza a hacer líquido, estando en contacto con el estado líquido resultante. O sea, todavía debe estar en contacto con lo que ya se ha ido transformando en líquido. Y en punto de ebullición, la temperatura a la cual un líquido comienza a hervir. Esas son dos. Y ahora, para la densidad. En la densidad, la definición es muy corta. Ahí lo que vamos a hacer más que nada, explicarlo. La definición de densidad nada más nos dice, densidad es la masa por unidad de volumen de un cuerpo. Y es muy común que escuchemos que, es que eso es más denso, eso es menos denso, o de por qué pasó eso, ¿no? Cuando a lo mejor decimos, ¿por qué la madera flota en el agua? Y decimos, por la densidad. Pero en realidad, ¿qué es la densidad? Nada más decimos a veces eso, pues por la densidad, porque es más denso, porque es menos denso. Pero, ¿qué es la densidad? Bueno, en forma fácil, la densidad es esa relación que hay entre los kilogramos de algo y los metros cúbicos que ocupa. Es una relación, bueno, densidad se establece con la letra phi y es la masa entre el volumen. Algo que sea muy denso
con una densidad alta o muy denso, quiere decir que tiene mucha masa, pero que ocupa poquito espacio. O sea, el volumen que ocupa es poco. Por ejemplo, si yo tuviera una placa de hierro que fuera de 1 metro cuadrado y de grosor poquito, de 5 centímetros de grueso, esa placa tendría muchísima masa. Para levantarla necesitaría mucha fuerza. Su peso es muy grande. Sin embargo, el espacio que ocupa es un espacio muy pequeño. Pero ¿qué pasaría ahora si yo lo que digo que tengo es algodón? Así como vienen en las bolsitas de algodón que venden en la farmacia. Y si yo dijera, necesito tener 10 kilos de algodón, 10 kilos de algodón, ¿cuánto algodón se necesitaría? Entonces eso es muy poco denso. ¿Por qué? Porque para tener 10 kilos de algodón, que no es mucho, el volumen o el espacio que tienen que ocupar es muy amplio, muy amplio. Entonces eso tiene una densidad baja. Algo que tenga poquita masa, digo mucha masa y que ocupa poquito espacio, es que tiene densidad alta. Algo que tiene poquita masa y que ocupa mucho espacio, es que tiene densidad baja. Entonces, la densidad es eso. ¿Cuánto espacio necesito para cierta cantidad de kilogramos? Entonces, vamos a definir nuestras variables aquí. La letra que es como una P un poquito más alargada es la densidad, la cual vamos a medir en kilogramos sobre metros cúbicos. La M es nuestra masa, la cual medimos en kilogramos, y la V es el volumen, el cual medimos en metros cúbicos. Entonces, esta es una fórmula en la cual sí nos pueden preguntar y sí nos pueden pedir la densidad de algo. Una de las más importantes, o si no es la que más se ocupa, es la densidad del agua. La densidad del H2O es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Que para tener 1000 kilos de agua, necesito 1 metro cúbico. O 1000 kilos caben en 1 metro cúbico. Imaginémonos un cubo, el cual todos sus lados midieran 1 metro, un cubito que tuviéramos de 1 metro. Entonces, para llenarlo de agua, cuando estuviera a tope, exactamente habrían 1000 kilos de agua. O si yo pudiera pesar ese cubo, tendría 1000 kilogramos de masa. Eso es a lo que se refiere la densidad. Y en el caso del agua, el valor es 1000. Es un valor que conviene tenerlo en nuestra mente por si nos llegan a preguntar un problema y no nos dan ese valor. Entonces, hasta aquí hemos ocupado el agua en varias cosas. También la ocupamos en el calor específico, que sabemos que es 1. También lo ocupamos en lo de calor latente de fusión, calor latente de vaporización. También lo ocupamos para los grados Celsius. A 0 grados se convierte en sólido, a 100 grados se convierte en vapor. Entonces el agua la hemos ocupado en varias cosas. Y una de ellas va a ser ahora la densidad del agua. La densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Perfecto. ¿Cómo podría ser un ejercicio de los de densidad? Pues más o menos así. Un cuerpo de 850 kilogramos ocupa un volumen de 0.25 metros cúbicos. ¿Cuál es su densidad? Entonces nos están dando los 850 kilogramos de masa. Masa es igual a 850 kilogramos. Y nos dicen que ocupa el volumen de 0.25 metros cúbicos. Mi volumen es de 0.25 metros cúbicos.
Y la pregunta es que, ¿cuál es su densidad? Entonces, la densidad la desconozco. Directamente aplicando fórmulas, bueno, primero veo que la masa está en kilogramos, correcto, y el volumen en metros cúbicos, correcto. La fórmula me establece la densidad es igual a la masa entre el volumen, por lo cual la densidad va a ser igual a la masa, que es de 850, entre el volumen, que es de 0.25. Hacemos esa operación, 850 entre 0.25, y nos da 3,400. 3,400. Como es densidad, son kilogramos sobre metro cúbico. Y entonces en el inciso C tenemos nuestra respuesta correcta. La densidad de este cuerpo es de 3,400 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que este cuerpo no sabemos qué sea porque no nos dice. Pero lo que quiere decir es que si tuviéramos igual un metro cúbico, un cubo de 1 metro de cada lado, y lo llenáramos a tope con este cuerpo que no sabemos qué sea, y se llenara a tope, habrían 3,400 kilogramos. 3,400 kilogramos, o sea, más del triple que lo del agua. Eso quiere decir que la densidad de este cuerpo es mayor que la densidad del agua. Entonces, ¿hay alguna duda con esta pregunta? No, profe. Perfecto. Vamos a ver otro ejemplo más de esto de densidad. Aquí en este nos dice, la densidad del agua es de 1,000 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí ya nos dieron el dato. ¿Qué volumen ocupan 300 kilogramos de agua? Entonces aquí queremos saber si tenemos 300 kilogramos de agua, ¿qué volumen es el que estará ocupando? Entonces, entre los datos que nos dan la densidad del agua. Por lo tanto, densidad es igual a 1,000 kilogramos sobre metro cúbico. Nos preguntan por el volumen. Volumen lo desconocemos. Que ocupan 300 kilogramos de agua. Eso quiere decir que su masa es de 300 kilogramos. Recordemos que en el agua no lo vamos a ocupar, pero solamente para que lo tengamos presente, en el agua es en la que aplica que 1 kilogramo de agua es igual a 1 litro de agua. O sea, la masa que tiene 1 litro de agua es exactamente igual a 1 kilogramo. Entonces aquí dice 300 kilogramos. Como es agua, podemos imaginarnos que fueran 300 litros. No lo vamos a ocupar, pero sí en otro tipo de preguntas sí me puede ayudar a saber eso. Entonces, la fórmula nos dice densidad es igual a masa entre volumen y requiero del volumen. Habíamos dicho que cuando yo tengo este tipo de fórmulas y yo nomás requiero la parte de abajo, que esa es la que quiero despejar, se intercambia con la que está solita, con la que en este caso está en la izquierda. Entonces, si yo los intercambio, me estaría quedando que el volumen es igual a la masa entre la densidad. Y entonces, pues ya podríamos hacer nuestra sustitución. El volumen sería igual a la masa, que son 300, entre la densidad, que es de 1,000, y ya nada más sacar el resultado. Para facilitarme, elimino 2 ceros del 300, 2 ceros del 1,000, y me queda 3 entre 10. Y al hacer mi división de 3 entre 10, me va a dar 0.3. Como es un volumen, son metros cúbicos, y por lo tanto yo podría saber que la respuesta correcta es en el inciso D, 0.3 metros cúbicos. Y listo, ya tendríamos aquí el volumen que ocupan 300 kilos de agua. ¿Hay alguna duda hasta aquí con esto de la densidad? Yo nada más tengo una duda, maestro, en donde termina haciendo el procedimiento
de pasarse de la densidad de la masa por volumen a volumen sobre masa y la densidad. No entiendo por qué hizo ese movimiento. ¿Ok? Haciendo el despeje completo, vamos a hacerlo, nos quedaría Porque, densidad. Dime. perdón, porque la fórmula exacta para desarrollar ese tipo de problemas es exactamente densidad sobre masa y el volumen, ¿no? Esa es la Ajá, fórmula. sí, esta Ok. es la principal. Ajá, Ujú. ok. Y en la de abajo ocupamos el despeje. ¿Por qué el despeje? Porque lo que nos pedía el problema era encontrar el volumen. Entonces, me quedó este despeje. Cuando yo quiero hacer el despeje normal por pasos clásicos, lo que me dicen las reglas de los despejes es que primero tienes que pasar lo que está abajo. Esa es la regla principal. Entonces, el volumen, yo digo, ese volumen está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces, me va a quedar densidad multiplicando al volumen es igual a la masa. Ese sería el paso número 1. Después de ahí, lo que necesito quitar es la densidad. La densidad está multiplicando, la voy a pasar al otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar volumen es igual a masa entre densidad. Y es así como me queda esa fórmula que aplicamos nosotros. En este tipo de fórmulas, siempre cuando yo tengo datos de un solo dato en la izquierda y una división en la derecha, por ejemplo, en la de la velocidad, que nos decía velocidad es igual a distancia entre tiempo, siempre que yo quiera encontrar la letra que está abajo, únicamente se va a invertir con la letra que está solita. Si yo quisiera sacar el tiempo, en esta fórmula me quedaría el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Y entonces en cualquier fórmula que yo esté ocupando este tipo de relación, que se vea en esta estructura como de una letra igual a una división de 2, entonces siempre que queramos la de abajo, únicamente se intercambian. Ese ya sería como una parte fácil para hacer los despejes. Entonces así ya no me tardo haciendo despeje y tampoco corro el riesgo de equivocarme. Solamente me acuerdo que esos dos se intercambian y ya me da la fórmula. ¿Sí queda bien entendido, Nelsi? Sí, profe, gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra duda con este ejercicio o con esto de la densidad? ¿Nada? No, maestro. Perfecto, gracias. Ok, entonces, de aquí, lo que nos continúa es la ecuación del estado de los gases ideales. Pero aquí, entonces, ecuación de estado de los gases ideales. Nos dice, los gases ideales son aquellos que tienen un número pequeño de moléculas, por consiguiente, su densidad es baja y la fuerza de cohesión entre sus moléculas es casi nula. Satisfacen la ecuación general de los gases. Entonces, aquí vamos a ver los gases ideales. Dice que son aquellos que tienen un número pequeño de moléculas, o sea que son poquitos, y como son poquitas moléculas, su masa es poca. Ahora, un gas sabemos que se expande. Un gas siempre se va a expandir a todo lo que pueda o hasta donde le permite al recipiente. Entonces, si un gas se expande y su masa es muy pequeña, entonces, regresando aquí a la densidad, tendríamos masa muy pequeña entre un volumen muy, muy grande, el resultado va a ser muy, muy pequeño. Y por eso es que no se toma en cuenta. Dice, por consiguiente, su densidad es baja. Y al ser una densidad muy baja, entonces no la voy a tomar en cuenta ahorita. Y luego dice, la fuerza de cohesión entre sus moléculas es casi nula. La fuerza de cohesión es para que se mantengan unidas unas con otras. Pero aquí también me dice que es casi nula. O sea que prácticamente no lo hay. Entonces, esto pasa con los gases. Cualquier tipo de gas que nosotros tengamos siempre se va a expandir hasta donde le permita.
y a veces pues ya ni siquiera lo percibimos. Por ejemplo, el gas que ocupamos para la estufa. Si yo, sin que le prenda la estufa, abro la llave por unos 5 segundos, sale gas. Ese gas se va a empezar a expandir por toda la cocina. Y en algún momento lo voy a percibir, pero después ya va a llegar el punto en el que yo ya diga, ya no huele a nada. No es que haya desaparecido el gas, no desaparece. Simplemente se siguió expandiendo y va buscando salida por todos lados. Si había una puerta abierta, o la puerta hacia el jardín, hacia la calle, o donde fuera, por ahí va a salir y se va a expandir, y entonces se va a expandir a lo que es la atmósfera. Y entonces pues ya va a ser tanto el volumen que tiene, porque ya se expandió tanto, que pues prácticamente nosotros ya no lo percibimos. Esto pasa con todos los gases. Todos los gases se expanden hasta donde les permita el recipiente. Si esto lo hacemos en la intemperie, pues el recipiente en realidad es el planeta. Por lo tanto, se van a seguir expandiendo. Entonces, en esta ecuación nos habla de eso, de que como se expanden, su densidad es muy, muy baja, y eso hace que también su fuerza de cohesión sea muy, muy pequeña, prácticamente nula. La fuerza de cohesión es la que los mantiene unidas. Pero como se está expandiendo, se van separando las moléculas para poder ocupar mayor espacio. Entonces, con estas condiciones es como hacen los gases ideales. Y aquí en gases ideales vamos a tener 3 leyes. 3 leyes las cuales nos tenemos que aprender en cierta forma lo más importante. La primera parte, ley de Boyle. La ley de Boyle dice, para una masa de gas dada a una temperatura constante, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un gas, pero la temperatura es constante, o sea, no voy a hacer que esté más caliente ni más frío, el volumen del gas va a variar de forma inversamente proporcional a la presión. ¿Qué nos quiere decir eso? Que cuando la temperatura es constante, entonces la multiplicación de la presión por el volumen también va a ser constante. ¿A qué se refiere a esto? Esto es en sí para experimentos donde yo comparo un dato inicial y luego un dato final. Digamos que yo tuviera algún gas, metano, en un recipiente y de repente digo, bueno, ¿qué pasa si le pongo un recipiente más grande? Y ya entonces comparo qué pasó, si se calentó, si se enfrió y todo este tipo de cosas. Entonces me dice, presión por volumen es igual a constante. O sea, al inicio del experimento, la multiplicación de la presión y el volumen al inicio tiene que ser lo mismo que al final del experimento. Y es así como llegamos a esta fórmula. Presión 1 por volumen 1 debe de ser igual a presión 2 por volumen 2. En la ley de Boyle, él establece que en un experimento la presión multiplicada por el volumen al inicio es igual a la presión multiplicada por el volumen al final. Después de esa tenemos la ley de Charles. La ley de Charles nos dice, para una masa de gas dada a presión constante, el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Qué es lo importante aquí en la ley de Charles? Primero, que la presión es constante. La presión es eso que oprime el gas. Por ejemplo, en un tanque de gas ya sea de cilindro o tanque de gas estacionario, ahí está presionado todo el gas, no le permite que se expanda. Entonces ahí tiene una presión. Pero al momento que yo le abro a la llave de mi estufa, la presión cambia, porque ya su recipiente ya no es el tanque, ahora su recipiente es mi cocina. Entonces ya tiene más espacio y se puede expandir. Cambia la presión. La ley de Charles me dice que no voy a cambiar la presión. La presión la voy a dejar igualita como está. Cuando eso pasa, dice que el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta. Importantísimo esto. Temperatura absoluta.
¿Qué es la temperatura absoluta? Los grados Kelvin. Eso quiere decir que las temperaturas que voy a ocupar aquí deben de ser en grados Kelvin. Grados Kelvin para todas las temperaturas. Y ya nos establece, si la presión es constante, o sea que no va a cambiar, entonces el volumen dividido entre la temperatura también va a permanecer constante. O sea que esa división al inicio del experimento y al final del experimento deben de mantenerse igual. Y eso nos lleva a la fórmula que el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Eso es lo que establece la ley de Charles. Es con la presión constante, la temperatura absoluta, y me dice que el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Y por último tenemos la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac nos dice, para una masa de gas dada a un volumen constante, la presión absoluta del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Qué es lo más importante de la ley de Gay-Lussac? Primero, que el volumen permanece constante. Volumen constante. Si esto pasa, la presión absoluta del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta. O sea que las temperaturas aquí también deben de ir en grados Kelvin. Temperatura absoluta. Y ya de aquí nos dice entonces, si el volumen es constante, entonces la presión dividida entre la temperatura también es constante. O sea que al inicio y al final del experimento deben de darme el mismo resultado. Por lo tanto, nos quedaría que la presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Y estos son lo que nos establecen las tres leyes. Ahorita vamos a pasar a definir bien cada una de las letras para saber en qué se miden y luego hacer los ejercicios aplicando cada una. Primero empezamos con la parte teórica, conocer qué nos dicen, qué características tiene cada una y ahorita pasamos a los ejercicios. ¿Hasta este punto hay alguna duda? No, profe, pero ¿le podría subir un poquito, por favor, a su dispositivo? Claro. Ponemos así para que puedan copiarlo. Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces aquí nos pueden hacer preguntas tanto de realizar algún ejercicio como de pregunta teórica donde nos preguntan desde ¿cuál es la ley que establece que la presión constante, el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta? Entonces la palabra clave es lo que es constante. Y si yo digo, presión constante, ley de Charles. O temperatura constante, ley de Boyle. Volumen constante, ley de Gay-Lussac. Entonces también aquí no solamente es un ejercicio, sino también la parte teórica, conocerla. Entonces vamos a ver cómo se ve, cómo se ve uno de los ejercicios de donde aplicaremos estas leyes. Digamos que tenemos este que nos dice, se tiene un gas a una presión constante de 80 milímetros de mercurio. Antes de eso, no es cierto, antes de eso vamos a hacer esto para abajo porque no hemos definido todo lo que hay ahí. En estas nosotros tenemos la letra P. Tenemos la letra P, que es de presión, la cual la vamos a encontrar en milímetros de mercurio. También la podemos encontrar en atmósferas y también la podemos encontrar en pascales. La V es el volumen
la cual no la podemos encontrar en metros cúbicos o en centímetros cúbicos. La T es la temperatura, la cual la vamos a tener en grados Kelvin. Esta sí no hay otra opción, solo grados Kelvin. Tanto para presión como para volumen tenemos más de una opción. Cualquiera de esas me va a servir siempre y cuando ambas, tanto la presión 1 como la presión 2, estén en la misma unidad. Si ambas presiones están en atmósferas, las dejo en atmósferas. Si ambas presiones están en pascales, las dejo en pascales. O si ambas presiones están en milímetros de mercurio, las dejo en milímetros de mercurio. No pasa nada. El volumen igual. Si ambos volúmenes están en centímetros cúbicos, se puede. O si ambos volúmenes están en metros cúbicos, también se puede dejar así. La única que no es la temperatura, porque esa sí estoy obligado a tener que usar grados Kelvin. Entonces, ahora sí, poniendo el ejercicio. Nos dice, se tiene un gas a una presión constante de 800 milímetros de mercurio. De inicio, me dice presión constante. Entonces, como me dice presión constante, me voy a ver mis leyes para ver cuál maneja la presión constante. De las tres leyes, la que dice presión constante es la ley de Charles. Ley de Charles para una masa de gas dada a presión constante. Y entonces en color rosa tenemos ahí la fórmula. Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Entonces, esa es nuestra fórmula. Entonces, si yo regreso acá, la ley de Charles, que nos dice volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2, ni siquiera necesita la presión. ¿Por qué no la necesita? Porque la presión es constante. Entonces, no es un dato que yo vaya a ocupar ahorita. Es un dato que me pusieron ahí nada más para confundirme, pero no lo ocupo. Entonces, después de ahí me dice, ocupa un volumen de 50 centímetros cúbicos. Ese dato sí, mi volumen 1 es de 50 centímetros cúbicos. Después me dice que a una temperatura de 40 grados Celsius. También, mi temperatura 1 es 40 grados Celsius. De una vez voy a transformar esos 40 grados Celsius a grados Kelvin. Recordando que para transformarlo a grados Kelvin, solo le tengo que sumar 273. 40 más 273 son 313 grados Kelvin. Entonces ya tenemos ahí nuestra temperatura 1. Después de eso me preguntan, ¿qué volumen ocupará el gas? Pues como tal el volumen 2 lo desconozco. ¿Qué volumen ocupará el gas? A una temperatura de 0 grados Celsius. Entonces ya tengo mi temperatura 2 en 0 grados Celsius, la cual también de una vez voy a transformar a grados Kelvin. 0 más 273, que eso me da 273 grados Kelvin. Y listo, ya tengo ahí todos mis datos para poder hacer mi sustitución en mi fórmula. La ley de Charles me dice volumen 1, que fue de 50, entre temperatura 1, que fue de 313, es igual al volumen 2, que desconozco, le voy a poner X, entre temperatura 2, que es 273. Viendo esto, yo lo puedo resolver incluso como un procedimiento de regla de 3, porque ya se hizo y se acomodó como en una regla de 3. La regla de 3 me dice, multiplica los dos que estén cruzados y divídelo entre el dato que sobra. Eso quiere decir que hay que multiplicar 50 por 273 y lo que nos dé dividirlo entre 313. Entonces, X será igual a 50
multiplicado por 273 y lo que me dé dividido entre 313. Haciendo mi operación, nos encontramos que 50 por 273 entre 313 nos da 43.61. 43.61. Y como era un volumen y el volumen 1 lo tengo en centímetros cúbicos, pues este debe de seguir manteniendo lo mismo, o sea, centímetros cúbicos. Y entonces, inciso B, tengo ahí mi respuesta correcta. ¿Qué volumen va a ocupar? Va a ocupar un volumen de 43.61 centímetros cúbicos. Entonces, ¿alguna duda con este ejercicio? No, profe. ¿Puedo dejarlo tantito para copiar? ¿Claro? Gracias, profe. También aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que me están dando el valor de la presión. También se estaba pasando eso. Me dicen que aquí vale la presión 800 milímetros de mercurio, pero vimos que eso no se necesitaba. Son datos para distraernos. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo no estudio, la gente que no haya estudiado y que no tenga ni idea de qué fórmula ocupar o cómo se aplica esto, pues obviamente, ¿qué vamos a hacer o qué es lo que hacemos cuando estamos en estas situaciones así? Pues jugamos con los números y empezamos a inventar operaciones y a decir, pues multiplico ese 800 por el 50 y lo que me dé lo divido entre 40 y le sumo el 0 y a ver qué me da. Y buscamos normalmente que nos dé un inciso parecido, ¿no? Si de repente me da por ahí 820, digo, pues 640, porque es el que más se acerca y pues yo creo que es esa operación. Entonces, por eso hacen eso. A pesar de que la presión constante no se ocupa, me lo ponen. ¿Por qué? Porque para la gente que no haya estudiado, ese 800 van a buscar cómo acomodarlo, con una división, con una suma, con una resta, con una multiplicación o con algo, pero van a buscar cómo acomodar ese 800 cuando en realidad ni siquiera se ocupa. Entonces, muy importante eso de que yo sepa que si me están dando algo con valor constante en estos temas, no lo voy a necesitar. Entonces, la siguiente pregunta o el siguiente ejemplo que tenemos nos dice, un gas se encuentra a una temperatura constante de 30 grados Celsius. Lo mismo, temperatura constante, o sea que no la voy a necesitar. No la voy a ocupar, ni siquiera necesito convertirla a grados Kelvin, y con eso de saber que es temperatura constante, pues yo sé que no la necesito. Después de eso dice que está bajo una presión de 750 milímetros de mercurio. Mi presión 1 son 750 milímetros de mercurio. Ocupa un volumen de 60 centímetros cúbicos. Mi volumen 1 es 60 centímetros cúbicos. ¿Cuál será la nueva presión? O sea que la presión 2 yo la desconozco. Para que el gas ocupe un volumen de 40 centímetros cúbicos. El volumen 2 que quiero que ocupe ahora es de 40 centímetros cúbicos. Entonces, nos vamos a buscar cuál me sirve para temperatura constante. Temperatura constante de las tres leyes que vimos, lo tenemos en la primera, la ley de Boyle. La ley de Boyle maneja temperatura constante y en color rosa tenemos que es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. De aquí empezamos a sustituir valores. La presión 1 es de 750 por el volumen 1 que es de 60
y ese es igual a la presión 2 que desconozco, le pongo X, por el volumen 2 que es de 40. Entonces, de aquí, el 40 está multiplicando, ese 40 va a pasar dividiendo. O sea que va a ser 750 multiplicando a 60 y dividido entre 40, y eso me dará mi valor X. Yo aquí puedo hacer ya mi operación de 750, multiplicarlo por 60 y dividirlo entre 40, o puedo buscar la simplificación. Recordemos que simplificar fracciones me ayuda, como su nombre lo dice, a que sean más fáciles las operaciones. El 60 y el 40 se pueden dividir entre 10. Si yo divido el 60 entre 10, me da 6. 40 entre 10 me da únicamente 4. Entonces ya tengo números más pequeños. A su vez, ese 6 y ese 4 que me acaban de dar se pueden dividir entre 2. 6 entre 2 me da 3 y 4 entre 2 me da 2. Y entonces ya me quedó una operación más sencilla. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar 750 por 3 y lo que me dé, dividirlo entre 2. Esa operación me va a dar el mismo resultado que si yo hubiera hecho la operación larga, pero buscando que yo necesito ser muy rápido en mis operaciones porque las voy a hacer a mano, pues eso me ayuda muchísimo. Haciendo la operación, 750 por 3 dividido entre 2, me da 1125. 1125, y como es una presión, debe de ir en la misma unidad que fue la otra presión, o sea, milímetros de mercurio. Y entonces en el inciso A tenemos nuestra respuesta correcta. Entonces, la presión que debe de tener es una presión de 1125 milímetros de mercurio. ¿Alguna duda con esta pregunta? Entonces, profe, dice que como continuación, la temperatura constante no se debe tomar en cuenta ninguno de esos ejercicios de la densidad, o más bien para la ley de lo Boyle. que sí, nada más es específica para esta ley. Correcto. Sí, solo si yo estoy usando la ley de Boyle, que es de temperatura constante, no la necesito. Ni siquiera la voy a convertir a grados Kelvin. Cualquiera de las otras dos leyes sí requieren la temperatura porque en su fórmula aparece. Y como aparece en la fórmula, entonces sí necesito convertirla a grados Kelvin. Está bien, gracias. ¿Alguna otra duda con esta pregunta? ¿Nada? No, profe. Perfecto. Ok. Antes de irnos a nuestro receso, nada más quiero hacer algo que nos puede ayudar como último recurso. Nosotros tenemos que, imaginémonos un gas en un recipiente para este problema. Entonces, la presión es qué tan apretado está ese gas. ¿Qué tan apretado está? El volumen es el recipiente donde lo estoy metiendo. Entonces yo tengo un gas que está apretado a 750 milímetros de mercurio y su recipiente es de 60 centímetros cúbicos. Su recipiente lo voy a hacer más pequeño. Ese gas que ocupa 60, que es en un recipiente grande, lo voy a pasar a un recipiente más pequeño. Si yo lo paso a un recipiente más pequeño, el gas se debe de presionar más, se va a compactar. ¿Por qué? Porque el espacio que tiene ahora es menor. Entonces, como el espacio que tiene es menor, la presión debe de ser mayor. Debe de estar más presionado para que pueda caber en 40 centímetros cúbicos. Por lo tanto, por la pura teoría, yo puedo saber que la presión 2 debe ser mayor. Por la pura teoría, yo puedo saber que la presión 2 debe de ser mayor a 750.
Porque si el 750 cabía bien en 60, cuando lo meta en 40, que es más pequeño, se debe de presionar más. Por lo tanto, debe de ser mayor. Entonces, también con eso, yo puedo, sin hacer operaciones para esta pregunta, saber que la de 500 no puede ser, que la de 3.2 no puede ser y que la de 375 no puede ser, porque ninguna de esas es mayor a 750. La única sería el inciso A. Esto también me puede servir tanto para hacerlo más rápido, pero principalmente como mi último recurso. Si yo estoy en el examen y se me olvidó la fórmula, se me olvidó si es presión entre volumen, presión por volumen o volumen entre presión y ya no me acuerdo, entonces el entender esta parte de cómo funciona el gas en un recipiente me puede ayudar. Tal vez no haya una única opción, tal vez haya dos que sean mayores a 750. Pero entonces ya mi probabilidad de atinarle ya es mayor. Ya tengo dos opciones en donde voy a buscar cuál sea, pero al menos tengo un 50% de probabilidad de que le atine. Como les digo, esto es mi último recurso. Mi última opción donde yo no me acuerdo de fórmulas, ya no me sale o el tiempo me está consumiendo y yo digo, me quedan 5 minutos para acabar todas estas preguntas, tengo que hacerlas rapidísimo. Bueno, pues voy a ir rápido a buscar y saber que debe de ser mayor a 750 y entonces buscar cuál cumple con esa condición. Entonces, ¿alguna duda con esto que acabamos de explicar? Muy bien. Entonces, tengo que son... adelante. Por ejemplo, dijo que tiene que ser mayor a 750, pero bueno, es como dato de, en este caso, la presión. Ok. Buena pregunta. Aquí en presión funciona así con la presión y el volumen. Si lo ponemos en el ejercicio anterior, que fue este, aquí los datos que nosotros teníamos era volumen y temperatura. Hemos escuchado, hemos visto en algún momento que dicen que la temperatura o el calor expande los cuerpos. Eso sí es verdad. El calor expande los cuerpos. Eso quiere decir que si hay más temperatura, el cuerpo se expande más. Entonces nos va a funcionar ese razonamiento también aquí. El volumen 1 es de 50. La temperatura 1 era de 40. La temperatura 2 ahora es de 0. Quiere decir que bajó su temperatura. Eso quiere decir que también en lugar de expandirse, se va a comprimir o se va a compactar. El cuerpo se expande cuando tiene más temperatura y se comprime cuando tiene menos temperatura. Eso también pasa en los gases. Por lo tanto, yo de aquí nada más viendo que la temperatura bajó, yo puedo saber que el volumen también debe de bajar. Debe de ser menor volumen, menor a 50 centímetros cúbicos. Entonces, en automático descarto el inciso C, que dice 57, y descartamos el inciso D, que dice 640. Esos quedan descartados. Me quedan dos opciones, aquí sí me quedaron dos, la de 40 y la de 43.61. Esto es lo que yo les digo. Mi último recurso en el examen, cuando yo ya no me acuerdo, no me sale, ya me cansé, cualquier cosa, porque hay muchas cosas que pueden afectarme en el examen. Mi último recurso es irme a esto. Y yo decir, bueno, tengo dos opciones. Ya las otras dos están descartadas, por lo tanto, pues vamos a echar el volado, a ver cuál de estas dos puede ser. Otro tip que me puede ayudar es que en estos ejercicios que usamos escala Kelvin, es muy difícil o muy raro que me quede un número cerrado. Muy, muy raro. Porque la escala Kelvin maneja estos números de 313, 423, 273 y cosas así. Entonces recordemos que vamos a hacer multiplicaciones y divisiones. Y dividir entre algún número de estos es muy, muy raro que me dé un resultado exacto.
Por lo tanto, también ese pequeño tip me puede ayudar a decir, tengo dos opciones, 40 y 43.61. No estoy muy seguro, pero me voy a ir más por la de 43.61, ya que esa tiene más probabilidades de que sea la correcta. Entonces, también aquí, a mayor temperatura, mayor volumen. A menor temperatura, menor volumen. ¿Dudas con esto que explicamos? No, profe, gracias. Perfecto. Muy bien, entonces ya tenemos esta parte. Vamos ahora hacia nuestro receso. Tengo que son las 7:12 y ahorita a las 7:22 continuamos. Sí, profe, está bien. Muy bien. Muy bien, continuando con nuestra clase. Vamos a ver otro ejemplo también donde apliquemos esto de los gases. Nos dice esto. Se tiene un volumen de gas constante a una presión absoluta de 450 milímetros de mercurio. Entonces, nos dice que el volumen de gas es constante. Entonces, ya sabemos que no va a variar ese gas. Perdón, ese volumen. Nos dice que la presión absoluta que tenemos es de 450 milímetros de mercurio. Por lo tanto, mi presión 1 es de 450 milímetros de mercurio. mmHg. Después nos dice que tiene una temperatura de 40 grados Celsius. Mi temperatura 1 es 40 grados Celsius, que de una vez lo voy a convertir a grados Fahrenheit, sabiendo que es 40 más 273. Estos serían 313 grados Kelvin. Después de eso, dice, si la presión del gas aumenta a 600 milímetros de mercurio, entonces mi presión 2 ahora es de 600 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la nueva temperatura del gas? ¿Cuál es la nueva temperatura del gas? Entonces mi temperatura 2 yo la desconozco. Como me están mencionando que yo tengo volumen constante, entonces nos vamos directamente a nuestras tres leyes y encontramos que la que dice volumen constante es la ley de Gay-Lussac. Volumen constante, la cual nos establece en la fórmula en color rosa que la presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Entonces, regresando a nuestro problema, tendríamos que la presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Sustituyendo valores, tendríamos que la presión 1 es de 450 entre la temperatura 1, que es de 313, y que eso es igual a la presión 2, que es de 600, entre la temperatura 2, que desconozco. De aquí igual nos vamos a apoyar con la regla de 3. La regla de 3 me dice, multiplica cruzado y divide entre el dato que sobra. O sea que haga 313 por 600 y lo que me dé lo divido entre 450. Entonces me estaría dando que X va a ser 313 multiplicado por 600 y lo que nos dé dividido entre 450. Voy a empezar a cancelar para facilitarme mis cálculos. Un 0 del 600 se va con un 0 del 45, del 450, perdón, que se forma el 45. Y luego 60 y 45 se pueden dividir entre 5. Si el 60 lo divido entre 5, me da 12. Si el 45 lo divido entre 5, me da 9. Y a su vez ese 12 y 9 que me acaban de salir, también
se pueden dividir entre 3. 12 dividido entre 3 me da 4 y 9 dividido entre 3 me da 3. Entonces ya de toda esa operación larga ya me quedó una más corta que va a ser 313 multiplicado por 4 y lo que me dé dividido entre 3. Entonces ya es una operación más rápida para poder desarrollarla. 313 por 4 y lo que me da dividido entre 3. Y eso me estaría dando que X es igual a 417.33. Como es una temperatura, esto lo tengo en grados Kelvin. Entonces yo encuentro que esa no la tengo. No tengo esa operación, no tengo esa respuesta, perdón. 417 grados Kelvin. Pero encuentro que tengo unas que dicen grados Celsius. Entonces tal vez necesito convertirlo ahora a grados Celsius. La fórmula para grados Celsius me dice, los grados Celsius es igual a lo que tú tienes de grados Kelvin menos 273. Eso quiere decir que la escala en grados Celsius serían los 417.33 menos 273, dándonos que serían 144.33. Y esa sí la tengo, la cual en el inciso A yo tendría esa respuesta de 144.33 grados Celsius. Y entonces, ya aquí nosotros ya tenemos nuestro resultado. ¿Alguna duda con esta pregunta? Aquí utilizamos las fórmulas de la ley de Gay-Lussac, ¿verdad, profe? Correcto. Ah, bien. Profe, ¿le puede regresar tantito donde tiene las fórmulas, por favor? Sí. Está. Sí, la que aquí ocupamos fue la de Gay-Lussac, que es la que maneja el volumen constante. Ahora, para esa misma parte, para analizarlo, así como analizamos el otro de que los cuerpos se expanden con mayor temperatura o si tenía mayor presión, su volumen sería menor. También aquí podemos hacer un análisis parecido. El ejercicio es este. Aquí Gracias, lo que estamos comparando, no hay de qué. Aquí lo que estamos comparando es la presión con la temperatura. Y lo que pasó es que la presión de 450 aumentó a 600. Fue mayor presión. Entonces, ¿qué va a pasar con la temperatura? Bueno, la temperatura sabemos que nos mide el promedio de la energía interna de un cuerpo. El calor es toda la energía interna que tiene un cuerpo y la temperatura es lo que nos mide ese promedio. Habíamos dicho que era un promedio porque siempre va variando. Entonces la temperatura nos dice, estás a 37 grados Celsius. Pero esos 37 no son en todos los instantes. Justamente un promedio de toda tu temperatura es 37. Pero si lo tomáramos segundo a segundo, estaríamos viendo cómo va variando. De 37.1, 37.12, 37. algo y así. Entonces la temperatura como tal es un promedio de toda la energía interna de nuestro cuerpo. Ese calor, habíamos dicho que todas las moléculas se están moviendo y tienen una energía. Esa energía es lo que genera la temperatura. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar aquí? Si yo la presión la estoy aumentando,
digamos que yo tengo a un gas y lo empiezo a comprimir porque su presión aumentó, su energía interna va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque al estar más compacto, entonces las moléculas están chocando más veces unas con otras, lo cual está haciendo que tenga más energía interna. Si yo lo compacto mucho, entonces su energía interna va a estar aumentando. Y si aumenta su energía interna, aumenta su temperatura. Entonces, a mayor presión, mayor temperatura. A mayor presión, mayor temperatura. Y entonces obtendríamos lo mismo. Si estamos a una mayor temperatura, pues diríamos que la de 144 Kelvin no puede ser. Por lo tanto, esa estaría descartada, la del inciso B. La de 53.33 Kelvin tampoco podría ser. Y mis únicas opciones viables sería el inciso A de 144 y el inciso C de 53.33. Serían mis dos únicas opciones. Pero veamos cómo varía muchísimo. A pesar de que originalmente estaba en 40 grados Celsius, aumentó hasta 144 grados Celsius con solo 150 milímetros de mercurio de presión. Entonces aquí la variación es alta. Eso también me puede servir. Como les digo, si estamos en mi último recurso, solo tengo dos opciones. Una es 40 y la otra es 53.33. Y entonces digo, bueno, necesito saber cuál es. Pero yo me acuerdo que aquí varía un poco más alto que en las otras. Entonces, la respuesta por la que me iría sería 144.33. Entonces, en conclusión de estos tres, para esta parte del razonamiento nada más, en la número 1 tenemos que a mayor, no es cierto, a menor, si esta fue la primera, sí. A mayor temperatura, mayor volumen, porque los cuerpos se dilatan o se expanden. Los gases se expanden con una temperatura mayor. Entonces, mayor temperatura, mayor volumen. Menor temperatura, menor volumen. En la otra, nos pasa que a mayor presión, menor volumen. Si mi presión es más alta, mi volumen va a ser más pequeño. Presión alta, volumen pequeño. Y al revés, presión baja, entonces el volumen se puede expandir más. Y en la última, a mayor presión, mayor temperatura, porque hay mayor energía interna. Menor presión, entonces menor temperatura también. Esos serían nuestros conceptos con los que yo me puedo ayudar también para encontrar la respuesta. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nada? Y de aquí, ya vimos las tres leyes. Tenemos la Ley General del Estado Gaseoso. Esta Ley General del Estado Gaseoso es para cuando ya no hay ninguna que sea constante. Ya no hay temperatura constante, ya no hay presión constante y ya no hay volumen constante. Nos dice, para una masa de gas dada, o sea, cualquier tipo de masa, siempre será verdadera la relación tal. Y la relación me dice que la multiplicación de la presión por el volumen dividido entre la temperatura se va a permanecer constante. ¿Qué quiere decir? Que al inicio y al final del experimento debe de darme el mismo resultado, la multiplicación de presión por volumen dividido entre temperatura. O bien, que la presión 1 por el volumen 1 dividido entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido entre la temperatura 2. Cualquiera de las dos es correcta dependiendo del ejercicio, que en realidad el que más ocupamos es el de 1 y 2. Entonces aquí yo ya no tengo nada constante y ya voy a tener que usar
las tres variables, tanto la presión como el volumen y como la temperatura. Entonces, vamos a ver un ejercicio de estos. Las unidades seguirán siendo igual. Tendremos el mismo tipo de unidades, nada más que ahora más datos. Tenemos este ejercicio que nos dice: una masa de 800 gramos se encuentra en las siguientes condiciones. Bueno, nos dan la masa de 800 gramos. Sabemos que no la ocupamos porque las fórmulas ni siquiera mencionan la masa. Además, la Ley General del Estado Gaseoso dice para una masa de gas dada. O sea, como tal no me dice para masas grandes, masas pequeñas o de 1 kilogramo. Nada, simplemente es cualquier masa. Entonces, como es cualquier masa, no es un dato que me sirva. Solamente es un dato que sirve de distractor. Se encuentran las siguientes condiciones. Temperatura de 35 grados Celsius. Ese sí es dato importante. Mi temperatura 1 es 35 grados Celsius, que de una vez lo cambiamos a grados Kelvin. 35 más 273, que eso me va a dar 308 grados Kelvin. Ya está. Después de ahí me mencionan que 75 atmósferas de presión. Bueno, entonces mi presión 1 es de 75 atmósferas. Después de ahí dicen, y un volumen de 60 centímetros cúbicos. Volumen 1, 60 centímetros cúbicos. Ya tengo la parte inicial. Si la temperatura se incrementa a 50 grados Celsius, entonces mi temperatura 2 ahora es de 50 grados Celsius, la cual también de una vez voy a transformar a grados Kelvin. 50 más 273, que eso me da 323 grados Kelvin. Ya tengo la temperatura 2 y el volumen a 80 centímetros cúbicos. Entonces mi volumen 2 ahora cambia a 80 centímetros cúbicos. Ya tenemos en eso el volumen. Y nos preguntan cuál es la nueva presión del gas. O sea que la presión 2 yo la desconozco. Entonces ya tenemos aquí todos nuestros datos que vamos a ocupar. La fórmula la tenemos arriba que nos dice presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Sustituyendo valores. Presión 1, 75 atmósferas. Por volumen 1, 60 centímetros cúbicos. Entre temperatura 1, 308. Eso es igual a presión 2, que desconozco, por volumen 2, 80, entre temperatura 2, 323. Y aquí vamos a hacer el despeje de nuestra fórmula, de nuestra X, perdón. El 80 está multiplicando, por lo tanto el 80 va a pasar dividiendo, y el 323 está dividiendo, por lo tanto va a pasar multiplicando, quedándome que X es igual a, multiplicando arriba está el 75 y el 60, y pasamos el 323, y en la parte de abajo está el 308, y pasamos el 80. Entonces ya me quedó esa operación. Igual aquí vamos a buscar simplificar para poder tenerlo de forma más sencilla. ¿Cómo simplifico? Primero le quito el 0 al 60, le quito el 0 al 80. 6 y 8 del 60 y el 80 que quedaron tienen mitad. 60 dividido entre 2 me da 3 y 80 dividido en 8, perdón, dividido entre 2 me da a 4. Ya simplifiqué más fácil y creo que es la única que podemos hacer ahorita. Las demás no son tan sencillas de simplificar. Por lo tanto, bueno, ya me ayudó aunque sea en algo un poquito más fácil. La parte de arriba va a ser la multiplicación de 75 por 3 por 323
que eso me va a dar 72,675. Y abajo sería la multiplicación de 308 por 4. Que eso me da 1,232. Y al hacer la división, me encuentro que me da 58.989. Como estábamos viendo presión, la presión aquí la estábamos midiendo en atmósferas y entonces tendríamos que nuestra respuesta es el inciso D, 58.98 atmósferas. Y listo, ya tendríamos aquí la respuesta. Cuando tenemos ya las tres variables y ya ninguna permanece constante, ya es más difícil hacer el razonamiento de antes de si la temperatura aumenta, qué pasa con el volumen, y si el volumen baja, qué pasa con la temperatura y qué pasa con la presión. Ese análisis ya es más complicado aquí porque ya hay muchas variables. Simplemente aquí hay 5 cosas que están variando. 2 temperaturas, 2 volúmenes y una presión. Entonces ya son muchas cosas. Entonces ya que analizarlo de esa forma ya no es tan conveniente. Aquí sí tendré que hacer mis operaciones y buscar el resultado. Entonces, ¿alguna duda en cómo resolvimos este ejercicio? Creo que no, profe. ¿No? Muy bien. Vamos a dar unos segunditos para que puedan terminar de copiar el procedimiento. Esa parte de simplificar fracciones me ayuda mucho, más que nada cuando mi examen no me permite el uso de una calculadora. Si yo todo lo tengo que hacer a mano, siempre saber simplificar de esta forma me va a ayudar a reducir. En este caso no fue tanta la reducción, pero aún así sí ayuda un poco. Pero hay otras operaciones donde realmente me ayuda muchísimo y me quedan operaciones ya muy sencillas para ya no tener que hacer las operaciones tan complejas. Entonces, vamos a ver otro ejemplo igual de estos, donde ya tenemos las 3 variables. Nos dice, si una masa de 400 gramos de cierto gas se encuentran en las siguientes condiciones, entonces nos dan igual la masa, pero hasta aquí hemos visto que no hemos ocupado la masa para nada. Entonces me dan la masa, no le voy a hacer caso. Se encuentra en las siguientes condiciones. Temperatura de 50 grados Celsius. Temperatura 1, 50 grados Celsius, que de una vez la vamos a convertir a grados Fahrenheit. Sabemos que es 50 más 273. 50 más 273 serían 323. Perdón, dije Fahrenheit, a grados Kelvin. A grados Kelvin. Después de ahí el texto nos dice que la presión es de 90 atmósferas. Presión 1 igual a 90 atmósferas. Y que el volumen es de 75 centímetros cúbicos. Entonces, volumen 1, 75 centímetros cúbicos. Si la temperatura se incrementa a 70 grados Celsius, entonces la temperatura 2 cambia a 70 grados Celsius. De una vez lo convertimos. Esto sería 70 más 273, que eso me daría 343 grados Kelvin. Y el volumen a 100 centímetros cúbicos. Entonces, volumen 2 es igual a 100 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la nueva presión del gas? Presión 2
desconocemos. Entonces, otra vez tenemos todas las variables, ya nada se mantiene constante, por lo tanto usaremos la fórmula completa, que nos dice presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. De presión 1 nosotros tenemos 90, que multiplica el volumen 1 que es 75 y que divide a la temperatura 1 que es 323. Eso es igual a la presión 2 que es de 90. No es cierto, la presión 2 que es la que desconozco. X por el volumen 2 que es el de 100 entre la temperatura 2 que es 343. Entonces me quedo así. El 100 que está multiplicando a la X va a pasar dividiendo y el 343 que está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces nos va a quedar que X será igual a 90 arriba por 75 por 343 y dividido entre el 323 multiplicado por el 100. Buscamos simplificar nuestras operaciones antes de seguir avanzando. El 90 le quito su 0 y le quito un 0 al 100 y me queda 10. Y de ahí la siguiente sería el 75 se puede dividir entre 5. 75 entre 5 me va a dar a 15. Y el 10 de abajo lo divido entre 5 y eso me da a 2. Y son las únicas que ahí veo, así de forma rápida, que podríamos aplicar. Entonces, en la parte de arriba voy a tener que multiplicar 9 por 15 por 343. 9 por 15 por 343, que nos va a dar X igual a 46,305. Y abajo 323 por 2 nada más, que me da 646. Hacemos nuestra división. Y eso me estaría dando 71.679. Como es una presión, esto va en atmósferas. Y entonces nosotros tendríamos que la respuesta sería 71.68 por el redondeo. Porque nosotros tenemos 71.679 o 679. Lo redondeamos y ya nos quedaría 71.68. Aquí no hay duda de si es a eso, o sea, el redondeo no lo da. Y listo. Entonces ya tendríamos esta pregunta también. ¿Alguna duda en cómo resolvimos esta otra de gases ideales? Profe, tengo una duda. ¿Sí? Bueno, procuramos siempre redondear las operaciones. Sí, sí las podemos redondear. Siempre y cuando, como habíamos visto antes en los de gravedad, no estén tan pegados nuestras opciones. Aquí también vemos que no están pegadas, entonces sí podemos redondearlo para hacerlo más sencillo y para ya ubicar cuál es el resultado correcto. Ah, ok, gracias. Entonces, de una vez aprovecho para tomar lista. ¿Se puede quitar para que lo pueda copiar, profe? Ok, entonces, de aquí ya nada más vamos a ver ahorita 2 preguntas o 3 teóricas. Ya toda la parte práctica ya termina aquí de esta unidad. Esta unidad fue un poquito larga porque era todo lo de termodinámica. Vimos lo de la cantidad de calor, la temperatura de equilibrio, la primera y segunda ley de termodinámica, todo esto de los gases. Entonces, sí fue algo extensa,
pero ya con esto termina esta unidad. De aquí también el número de preguntas que nos puedan poner, pues no hay un número exacto, pero normalmente son 2 o 3 preguntas de todo esto de termodinámica. 2 o 3. Entonces, pues, como tal, no sabemos cuál nos vayan a poner. Puede ser fácil, puede ser difícil, puede ser teórica. Entonces, pues, es por ello que tenemos que ver absolutamente todo. Entonces, vamos a ver nada más aquí una pregunta teórica que también es muy común verla en las guías. Por lo tanto, estoy casi seguro que es muy común verlo en los exámenes. Tenemos esta pregunta. Y nos dice, relaciona las siguientes columnas. Ley general del estado gaseoso, ley de Gay-Lussac, primera ley de termodinámica y ley de Charles. Y ya nos viene ahí. Entonces, vamos a dar unos segundos para que ustedes también las puedan responder ahí en su cuaderno. Si esta fuera su pregunta del examen, analícenlo viéndolo y ahorita vemos cuál sería la respuesta correcta. Profe, ¿es el Sí. inciso C? El inciso C. Ok. Vamos a marcarlo. Muy bien, Yasmín. Vamos a definirlos nada más. La primera nos pide ley general del estado gaseoso. La que ocupamos donde ya se ocupa todo, la presión, el volumen y la temperatura. Y vimos que había dos, cuando ocupamos con presión, volumen, temperatura 1 y 2, o cuando nos decía que era constante. Por lo tanto, esa sería con el B, aquí. Sería esa. Presión, volumen y temperatura se mantiene constante. ¿Qué quiere decir que se mantiene constante? Que al inicio y al final es lo mismo, y es por eso que era 1, 1, 1, 1 y luego 2, 2, 2. Bien. Ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac fue la última que vimos y era para un volumen constante. Entonces, la ley de Gay-Lussac, si el volumen es constante, no se necesita el volumen. Por lo tanto, la que no tiene volumen es la de presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2. Primera ley de termodinámica. En esa nosotros fue la que vimos que la variación del calor o el calor suministrado a un cuerpo es igual a la variación de energía interna más el trabajo realizado por el cuerpo. Entonces iría con la A. Y por último, la ley de Charles, que la ley de Charles ocupa presión constante. Por lo tanto, no debe de haber presión. Si no hay presión, es la de volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. Acomodando nuestros incisos, pues nos queda perfectamente que el 1 va con la letra B, que el 2 va con la letra D, que el 3 va con la letra A y que el 4 va con la letra C. Y perfecto. Muy bien, Yasmín. El inciso C sería nuestra respuesta correcta. Entonces, así también nos puede venir alguna pregunta donde vengan varias fórmulas y nosotros tengamos que ir identificando. Obviamente, si esto me viene en un examen, esto es de ayuda, porque si yo no me acordaba de cuál era la primera ley de termodinámica, pues por opciones puedo saber y decir, como todas las demás sí me las sé, pues obviamente esa es la primera ley de termodinámica y puede ser que en el ejercicio siguiente o en preguntas consecuentes la necesite, entonces ya diré, qué bueno que me la pusieron, de ahí la puedo sacar. Entonces esto también nos ayuda mucho a tener esa opción. Y ya nada más para cerrar la unidad, quiero nada más poner una pregunta en específico que está nada más para que no nos fuera a confundir con lo que ahorita vimos. Nos dice esto. De acuerdo con la teoría cinética de los gases, ¿qué sucede si un gas aumenta su temperatura? Un gas aumenta su temperatura. Entonces, nosotros podemos tener que se expande, porque dijimos que si la temperatura era más alta,
el gas empieza a expandir, pero también tenemos el inciso C, aumenta la energía cinética de sus moléculas. Entonces tenemos dos. Las otras dos, que disminuye su presión y que disminuye la energía cinética de sus moléculas, pues no tienen nada que ver. Pero aquí tenemos dos. Ahora, ¿cuál es la correcta? Sí dijimos que se expande, pero la correcta aquí, solo por la forma de que esto es una teoría y de que tiene que estar bien estipulado todo lo que dice la teoría, entonces la correcta va a ser aumenta la energía cinética de sus moléculas. ¿Por qué? Porque la temperatura, eso es lo que nosotros nos mide, cuando está aumentando la energía cinética. Si aumenta la energía cinética, la temperatura empieza a aumentar y por consecuencia se expande. Pero como tal, la teoría de los gases me marca que aumenta la energía cinética de sus moléculas. La consecuencia vendría siendo que mi gas se va a expandir. Entonces quería mencionar esta porque puede ser como confuso ahí, pero como estamos hablando directamente de la teoría, los postulados están bien escritos, están mejor redactados, y el decir solo se expande no sería parte de una teoría. Cuando leemos una teoría de algo, siempre están todos los postulados bien descritos. Entonces el correcto es aumenta la energía cinética de sus moléculas. Eso ya hace en consecuencia que su temperatura aumente y por ende se expande. Entonces, ¿alguna duda con estas últimas dos preguntas? No, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, terminamos con esto nuestra clase. También terminamos la unidad. Nuestra siguiente unidad son todo lo de ondas. Entonces, empezaremos nueva unidad, nuevas fórmulas, nuevos conceptos, nuevas unidades. Entonces, la siguiente clase tenemos todo nuevo. Sí, profe, ¿no lo puede dejar para que lo pueda copiar? Claro que sí. Muy bien. Entonces, si ya no hay dudas ni nada, terminamos por hoy y nos estamos viendo la próxima semana.